En el siguiente trabajo vamos a exponer y comparar 3 tipos de trabajos académicos tomando como base al autor Giovanni Parodi. Analizaremos el discurso científico, el discurso académico y por último el discurso profesional. Luego los compararemos. Para completar la teoría, analizaremos cada tipo de discurso con ejemplos concretos. Hola, mi nombre es Samantha Colasino y comenzaremos con el discurso científico. El autor Parodi no habla de un único discurso científico, sino de una variedad de géneros especializados que se usan en comunidades académicas y profesionales. Para él, el discurso científico es un fenómeno complejo, dinámico y de varias dimensiones. Estas dimensiones, según el autor, son 3: la cognitiva, la social y la lingüística. La cognitiva tiene que ver con cómo se genera el conocimiento. Incluye los procesos mentales que usan los científicos para investigar, analizar y conceptualizar. Luego está la dimensión social. Se refiere a las comunidades que producen y consumen este discurso, es decir, cómo interactúan los investigadores y qué normas y prácticas comparten. Y por último, la lingüística, que es el uso del lenguaje, tanto en su forma como en su función. No solo importa el vocabulario técnico, sino también cómo se estructura el lenguaje para explicar, argumentar o persuadir. En resumen, el discurso científico es mucho más que palabras técnicas. Es una construcción que involucra pensamiento, comunidad y lenguaje. Parodi propone un enfoque metodológico inductivo-deductivo que combina teoría con el análisis de textos reales. Esto le permite identificar patrones e identificar cómo funciona el lenguaje en contextos científicos. El ejemplo que elegimos es el de Patricia Vallejos, quien analiza artículos científicos en Argentina en el siglo XX. Su análisis muestra cómo el discurso científico no solo transmite conocimiento, sino que también refleja jerarquías y estrategias de poder. Los autores más prestigiosos utilizaban un tono más autoritario, mientras que los jóvenes justificaban sus teorías apelando a la autoridad de sus mentores. En este caso, en este ejemplo, se ve lo que Parodi plantea en su enfoque multidimensional. El discurso científico tiene una dimensión cognitiva, social y lingüística. Además, autores como Arnaud, Casani y Navarro coinciden en que el discurso científico no es homogéneo, mezcla explicación con argumentación y construye identidad y poder. Buenas tardes. En esta segunda parte profundizaremos en los criterios específicos que propone Parodi para identificar y clasificar los géneros del discurso científico. Él establece 5 dimensiones fundamentales. La primera, macropropósito comunicativo, se refiere a la intención principal del texto en el discurso científico. El propósito suele ser informar, explicar o persuadir sobre una hipótesis o un hallazgo o un resultado. Modo de organización del discurso. Se relaciona con la estructura del contenido. Puede ser descriptivo, explicativo, argumentativo, narrativo. En los textos científicos predomina el modo argumentativo. Relación entre los participantes. Analiza quién escribe y para quién se escribe. En el discurso científico generalmente son expertos que escriben para otros expertos o para públicos semi-especializados. Contexto ideal de circulación. Hace referencia al entorno específico en el que circula el texto. Hablamos de revistas académicas, congresos, universidades o centros de investigación. Modalidad. Se refiere a los recursos utilizados. El discurso científico puede ser monomodal, solo texto o multimodal. Incluye gráficos, tablas, fórmulas, imágenes, etc. Para ilustrar los criterios de Parodi, tomemos el artículo Políticas estudiantiles en la formación docente, de Virgin y Vacialiades, publicados en Archivos Analíticos de Políticas Educativas. Ese texto es un claro ejemplo del discurso científico, porque su propósito es generar conocimiento y persuadir sobre el impacto de las políticas estudiantiles en la formación docente. Está organizado de forma argumentativa, con secciones claras y sustentado en evidencia. Los participantes, autores e investigadores usan un lenguaje técnico propio de la comunidad académica. Circula en un contexto especializado, una revista científica arbitrada. Su modalidad es textual, pero se enriquece con citas y referencias. Como ejemplo, es un lenguaje técnico. El artículo define posición docente así. La categoría posición docente se refiere a los múltiples modos en que quienes enseñan, asumen, viven y piensan su tarea. Esto demuestra cómo el discurso científico construye conocimiento con conceptos precisos y bases teóricas sólidas. En conclusión,
Para Parodi, el discurso científico no es solo un conjunto de palabras técnicas, sino una palabra social compleja que refleja cómo se construye y transmite el conocimiento. Comprender estos criterios nos permite no solo identificar textos científicos, sino también integrarnos activamente en comunidades académicas y profesionales. Mi nombre es María Marta Echeveste y en este video les voy a compartir un análisis de la tesis de Gonzalo Perruzar, titulada ¿Cómo enseñamos epistemología?, realizada en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Este trabajo forma parte del discurso académico universitario. Fue producido dentro de una universidad y busca promover una reflexión profunda sobre la enseñanza. La tesis se centra en cómo se enseña epistemología en la materia de investigación del trabajo social 1 y utiliza una metodología cualitativa. El autor entrevistó a docentes y también analizó materiales de la cátedra para entender mejor las tensiones entre la teoría y prácticas en el aula. Adán nos ayuda a identificar que predominan dos tipos de secuencia: la expositiva, cuando se presentan conceptos teóricos, y la argumentativa, cuando se analizan los datos y se sacan conclusiones. Arnaud aporta una mirada sobre el género del texto. Esta tesis no es solo una producción académica, sino también una intervención, situada en la práctica docente. Y según Van Dijk, podemos decir que la macroestructura del texto gira en torno a una idea central, que la enseñanza de la epistemología debe pensarse desde la experiencia real del aula y no solo desde la teoría. En resumen, esta tesis no solo cumple con los criterios académicos, sino que también nos invita a cuestionar y mejorar nuestras propias prácticas docentes. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jimena Duarte y en esta parte del trabajo les voy a comentar sobre mi análisis del texto elegido, que se trata de un discurso académico universitario según la clasificación de Parodi. En él podemos encontrar un modo de organización descriptivo, está destinado a estudiantes y docentes, es un manual de escritura para carreras de humanidades de Navarro, propuesto por la cátedra, publicado en el año 2014. ¿Sí? Como ya había dicho, este manual tiene una temática especializada que es la lectura académica y realiza, allí podemos encontrar ejercicios, explicaciones, actividades, que todo esto tiene fundamentos, se fundamenta el análisis según lo que nos explica el libro de Parodi. Como ya lo expliqué anteriormente, el macropropósito, según Parodi, del Manual de Escritura de Humanidades es el comunicativo. Su objetivo principal es instruir acerca de conceptos, temáticas, procedimientos, que es un tema especializado. Por eso su contexto de circulación es ideal en el ámbito pedagógico. La relación que existe entre los participantes es de un escritor experto a un lector lego-semilego. Y preferentemente se hace un modo de organización que en orden descriptivo, de procedimental, con recursos multimodales. En la diapositiva posterior les voy a mostrar como ejemplo los siguientes recursos multimodales. En relación a los polos de Arnaud, el texto lo podemos ubicar en el polo expositivo explicativo, ya que posee un saber construido y legitimizado, sin valoraciones personales del autor. Según Bernard, allí las afirmaciones del autor permiten que el lector construya sus saberes. Además, por la forma estructurada y organizada del texto, permite responder a los interrogantes propuestos. Y según Erazo, los datos que se dan de forma encadenada sirven de andamiaje al lector, permitiéndoles construir su propio saber. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Valeria Freud y en esta parte del trabajo voy a presentar un ejemplo de discurso profesional, según la clasificación de géneros y discurso propuesta por Parodi. El texto que seleccioné es el informe final de evaluación del Servicio de Bibliotecas elaborados por la Universidad de Navarra. Este texto se encuentra dentro del discurso profesional porque fue producido en un contexto institucional concreto, con la finalidad eminentemente práctica de evaluar el funcionamiento de los servicios bibliotecarios.
Este informe está dirigido a un público especializado, que serían autoridades, equipos de gestión y bibliotecarios, y lo que busca es orientar las decisiones futuras desde una perspectiva técnica. Según Parodi, el discurso profesional se define por su funcionalidad comunicativa y su relación directa con el ejercicio laboral. En este informe se observa claramente estas características, como ser el lenguaje técnico, un tono formal, una estructura clara y un enfoque organizativo. Este informe cuenta con diferentes herramientas teóricas aplicadas, que, según Parodi, es la función comunicativa con el que cuenta. Según Casani y Adam, es la secuencia expositiva y argumentativa. Según Arnoux y Navarro, es la voz pasiva y el léxico técnico. Según Van Dijk, cuenta con bloques temáticos y valores institucionales. Según Gutiérrez, cuenta con un contexto de producción y función social. Según Bernard, Erazo y Silvestri, cuenta con un diseño visual, una identidad profesional y una planificación discursiva. Como conclusión, este trabajo lo que hace es reforzar la identidad profesional del bibliotecario aplicada a la teoría en un contexto real y como un ejemplo sólido de discurso profesional que vincula la teoría y la práctica de una manera clara. Podemos, como frase final, decir que interpretar el discurso profesional es también construir nuestro rol en la práctica. A continuación, vamos a argumentar las principales diferencias entre tres géneros discursivos fundamentales en el ámbito universitario y profesional: el discurso científico, el académico y el profesional, según el enfoque del lingüista Giovanni Parodi. Parodi estudia estos discursos desde una perspectiva empírica, analizando corpus reales de texto, y propone cada uno tiene características propias según su propósito, su audiencia, sus contextos y su forma de organización. Vamos a dividir esta exposición en tres partes. La primera, explicaremos cada tipo de discurso. Luego, compararemos sus diferencias y finalmente daremos un ejemplo de cada una. El discurso científico, según Parodi, es un tipo de discurso especializado que tiene como objetivo principal persuadir sobre un hallazgo o una postura teórica basada en una evidencia empírica. Se produce en contextos científicos como revistas académicas, congresos o tesis, y está dirigida a una audiencia experta, es decir, personas que ya dominan el campo. Se caracteriza por un lenguaje técnico, uso de citas, estructuras argumentativas y muchas veces por el uso de recursos multimodales como gráficos o fórmulas. Ejemplos típicos de este género son los artículos de investigación, tesis de posgrado o proyectos científicos. Diferencia entre los géneros discursivos, científico, académico y profesional, según Giovanni Parodi. El discurso académico también es un discurso especializado y tiene como propósito enseñar y formar estudiantes en una disciplina. Circula en un contexto pedagógico y está dirigido a lectores en formación. Tiene un lenguaje técnico, pero accesible, y predominan los modos descriptivos y explicativos. También suele incluir recursos didácticos como esquemas o actividades. Y como ejemplo podemos citar los manuales con guías didácticas o textos de lectura obligatorias en la carrera. Discurso profesional. El discurso profesional es el que se da en el contexto laboral. Su objetivo es ejecutar, regular y constatar. Se caracteriza por ser funcional, directo y preciso. Y está dirigido a los profesionales del campo, por lo tanto, las relaciones entre experto y semi-experto. ¿Sí? Los ejemplos de ello podemos encontrar como informes técnicos, memorandos, manuales de operación o normas laborales. Muchas gracias. Bueno, para finalizar vamos a comparar brevemente los tres géneros, comenzando por el científico, que busca generar conocimiento nuevo y convencer expertos, luego el género académico, que busca enseñar esos conocimientos a estudiantes, y por último el género profesional, que se aplica específicamente en el ámbito laboral. Si bien los tres géneros comparten rasgos como el tecnicismo y la estructura formal, se diferencian en su propósito comunicativo, en las audiencias a las que va dirigida, en el contexto de circulación y en la organización formal del discurso.
Según Parodi, esto es importante conocerlo para poder comprender los textos académicos y para poder generarlos.